El artículo habla de las experiencias de acompañamiento a residentes, que son, digamos, los practicantes que van a diferentes comunidades a realizar sus prácticas educativas, y va a tener un enfoque de educación popular, ¿cierto? O se va a trabajar desde la perspectiva de la educación popular, que se inspira en los principios de Paulo Freire, que son el diálogo, la participación y la horizontalidad en los procesos educativos. Nos va a proponer que el educador popular, ¿cierto?, debe tener la disposición y la habilidad para aprender a enseñar y tener una apertura intelectual para aprender o para poder, digamos, discernir, conversar, trabajar más de un punto de vista. La práctica reflexiva entonces debe ser un impulso democrático y emancipador, ¿cierto?, que enfoque las reflexiones que se dan en el marco de esos contextos de aula hacia la desigualdad y la injusticia que pueden producirse ahí, ¿cierto? El practicante entonces se lo acompaña desde unas prácticas, desde la observación y desde unos espacios de conversación y unos registros de la experiencia que les van a invitar o que proponen o pretenden invitarlos a preguntarse el por qué, el para qué y el qué hacer del docente, ¿cierto? Allí entonces aplican unas metodologías práctico-reflexivas, que son unos talleres experienciales que van a revalorar la expresión de la afectividad y que le van a otorgar un lugar central, un lugar importantísimo a la dimensión corporal, pensando entonces en ese cuerpo como un espacio, también un escenario político, un cuerpo presente que dialoga y que atraviesan entonces también un proceso de aprendizaje. En estas intervenciones, ¿cierto?, se busca poner en marcha un proceso participativo que entienda que no es un derecho que surge espontáneamente, ni que es un derecho otorgado por una autoridad, sino que se aprende y se conquista pues desde ese proceso es aprender las prácticas sociales hegemónicas, digamos esos discursos que están previamente instaurados por unas lógicas dominantes, ¿cierto? ¿Cuáles van a ser los dispositivos que se usan en la formación de estos docentes reflexivos, ¿cierto?, prestos para la transformación de la práctica docente desde la educación popular? Entonces van a utilizar estos dispositivos, ¿cierto? El primero, la sistematización de las prácticas, ¿cierto? Se va a hacer un análisis reflexivo de la experiencia, una reconstrucción histórica, una formulación de preguntas orientadoras y una conclusión o unos aprendizajes. También se va a hacer una planificación, ¿cierto?, que no va a depender de esquemas rígidos, digamos, predefinidos, sino quizás desde una conversación, desde la dialéctica que explique las intencionalidades y que llegue a unos acuerdos de quién decide y bajo qué supuestos se debe, digamos, realizar esta práctica. También hay otro dispositivo que usan, que son los guiones de observación desde los ejes, ¿cierto? Entonces, digamos, unos guiones de observación que se trabaje desde el rol docente, que se trabaje desde el rol de los estudiantes, que tenga en cuenta cuáles son las características del grupo y que nos permita reconocer cuáles son esos, digamos, puntos fuertes y puntos débiles de la práctica y cómo desde cada rol, digamos, atacarlos, reconstruirlos y avanzar, ¿cierto? También se presentan unas devoluciones que se hacen periódicas, son unas reflexiones sobre la enseñanza y se entiende o digamos, se conversa alrededor de cómo van a ser esos tipos de intervenciones, ¿cierto? En general, cuáles van a ser los límites de la intervención, ¿cierto? Hasta dónde esa intervención puede o no afectar a esa comunidad, ¿cierto? Tratar de no juzgar ni estigmatizar desde una mirada normativa, ser, digamos, dentro de lo que cabe, tener ese carácter de objetividad y analizar con coherencia, digamos, la problematización que se produce ahí. En este segundo texto, los investigadores realizan una investigación cualitativa que habla sobre la cosmovisión de una comunidad campesina, en este caso la comunidad Palmero en Venezuela, analizando cómo en su cotidianidad se ve reflejado los impactos de la educación popular. Entonces, primero se hace como una introducción de lo que es la educación popular, como una conexión entre la praxis, reflexión y la acción,
que tiene el hombre en el mundo que habita. Y por eso para ellos es importante revisar esa cosmovisión de esa comunidad reflejada en su vida cotidiana. Ellos hacen una investigación cualitativa donde investigan esa educación popular más allá de la infraestructura educativa hacia las comunidades y la ruralidad. Entonces, a través de entrevistas, observaciones, empiezan a identificar que esta comunidad tiene una conexión prioriza una conexión entre hombre y naturaleza, siendo el hombre un sujeto activo, cognosciente, y la naturaleza un objeto pasivo. Entonces su relación con la naturaleza es de uso. Además, identifican entonces cuáles son los comportamientos actuales de la comunidad, cómo se relacionan entre ellos, cómo hay una relación con la educación y con el medio ambiente. En este caso, entonces, identifican que si bien existe esa conexión con la naturaleza, no hay una conciencia sobre el cuidado ambiental y esta comunidad está viviendo un problema de deforestación y contaminación del río. También habla de que identifican que predomina en ellos el miedo, la infravalorización humana y la exclusión social. Entonces se adentran a identificar el porqué y identifican que si bien hay una unión entre las familias, no hay una sensación colectiva o no hubo una sensación colectiva de construcción. No hay tampoco espacios donde se puedan conversar o educar sobre esa conciencia ambiental y por qué el impacto es importante para ellos como comunidad, incluso desde sus recursos económicos, de lo que pueden ellos generar en esta relación con la naturaleza. También se dan cuenta que hay una fuerte producción cultural, artística, que no encuentran necesariamente recursos o espacios para vivirse desde ahí. Los investigadores entonces buscan identificar y que la educación popular refleje ese empoderamiento de la comunidad, esa autogestión, ese conocimiento colectivo, y entonces dan cuenta de que el avance que ha tenido y el impacto de la educación popular en esta comunidad ha sido lento pero progresivo, que ahora entonces se construye una institución que habla de conciencia ambiental, que está también teniendo fuerza en el impacto de cómo se relaciona con la naturaleza. También hay una relación desde que antes la actividad de siembra ha sido la heredada, la única posible para las familias, entonces empieza a diversificar y a utilizar el alimento de diferentes formas, ya que era una riqueza cultural, el arte y también cómo se usaban los alimentos para potencializar esos recursos económicos. Y la otra que es un instituto dedicado que es el Instituto Demetrio Silva, dedicado a la pintura, el arte, pero con una conciencia ecológica. Entonces, esto ha sido como esos éxitos que ha tenido la comunidad en el impacto de la educación popular y que está cambiando esos hábitos, esa cotidianidad, cómo vive la comunidad su entorno y cómo vive la comunidad su colectivo. Entonces, acá demuestra que la educación popular es una herramienta importante y poderosa para fomentar la autonomía de las comunidades y la resiliencia de las mismas, dándole fuerza, no trayendo un conocimiento de otro lugar, sino dándole fuerza a sus saberes como comunidad y sus prácticas locales que hacen parte del proceso educativo. En conclusión, desde los ámbitos académicos que nosotros acompañamos, que son las instituciones educativas privadas en Medellín, nos parece importante que el educador popular también conecte con las teorías de Pierre Bourdieu sobre el campo, el capital cultural y el hábitus, para acompañar a estos estudiantes de estas instituciones sobre la lectura de su campo, la lectura de otros campos, la lectura de su capital cultural, de valor a otros capitales culturales que puedan direccionar
estas prácticas educativas hacia una transformación social, hacia el impacto en el cambio y a la invitación de una emancipación desde estos contextos sociales, pero también desde otros. Entonces, nos parece importante también entender, ¿cierto?, que en el ámbito o el contexto de la educación popular no solo debe limitarse a una lucha desde un solo flanco de clases, por llamarlo así, ¿cierto? Porque en la medida en que nosotros preparemos también a aquellos estudiantes que harán o hacen parte o están más cercanos a las élites, a, digamos, tener las herramientas para pensar críticamente y estar abiertos y dispuestos a una conversación alrededor de cuáles son esas prácticas dominantes y por qué es necesario o no cambiar, modificar aquellos aspectos que ellos, digamos, han incorporado a lo largo de su devenir. Consideramos que es, digamos, un aspecto también necesario llevar estas conversaciones de lo popular, ¿cierto?, al plano de digamos, todos los ámbitos educativos, todos los campos, porque en la medida en que logremos que esos campos conversen, ¿cierto?, la resistencia puede tener capacidad de entrar, penetrar, generar procesos de cambio alrededor de aquellos o en esos lugares donde están construyendo las estructuras dominantes del poder y del capital.